Muy buenos días para todos. Gracias por la puntualidad del día de hoy. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar RetiLab 2026 para la certificación de productos. Para quienes aún no me conocen, soy Karen Roldán, la nueva directora comercial de CIDET, y me alegra darles la bienvenida a este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes. Antes que nada, quiero agradecerles por dedicar parte de su tiempo a acompañarnos. Sabemos que todos tenemos agendas súper apretadas y valoramos mucho que hoy estén aquí. Sabemos que el cambio normativo genera preguntas, retos e incertidumbres para toda la cadena, fabricantes, importadores y demás actores de la industria. Y es precisamente por eso que hemos preparado este espacio para compartir información clara, resolver inquietudes y acompañarlos durante este proceso de transición. En CIDET creemos que nuestro propósito va mucho más allá de certificar. Queremos ser un aliado estratégico para todos ustedes, brindándoles confianza, conocimiento y acompañamiento en cada etapa de este proceso. Nuestro lema es confianza para avanzar, porque estamos convencidos de que los cambios también representan oportunidades cuando se cuenta con el respaldo y la experiencia adecuados. Esperamos que la sesión del día de hoy les brinde claridad sobre los cambios que trae RetiLab 2026 para la certificación de productos y les aporte las herramientas que les permitan prepararse con anticipación para esta nueva etapa regulatoria. Antes de iniciar, quiero recordarles que hoy finalizamos el primer capítulo de nuestro ciclo de webinars enfocado en producto Reti y RetiLab 2026. Durante el mes de agosto, en los días 20 y 26, estaremos dando inicio a nuestro nuevo ciclo de webinars, esta vez orientada a instalaciones eléctricas. En los próximos días les compartiremos toda la programación y los detalles para que nos sigan acompañando. Ahora sí, sin más preámbulos, tengo el gusto de darle la bienvenida al ingeniero Hernán Mauricio Rojas, nuestro líder de certificación de productos y experto técnico de CIDET, quien nos acompañará en la sesión de hoy. Hernán, muy buenos días. Hola Karen, muy buenos días para todos los que están conectados en este momento. La idea hoy es compartir con todos ustedes algunos aspectos importantes y algo generales de los principales cambios que impactan de alguna manera los procesos de certificación de productos para los productos utilizados específicamente en iluminación y alumbrado público, los que nos trae RetiLab 2026. Como la semana anterior, pues vamos a dejar al último un espaciecito se nos da de preguntas. Igualmente agradecemos, nos las deje también por chat para irlas compilando y poder dar respuesta. La idea es que en la presentación podamos resolver la mayoría de ellas o que se puedan generar también muchas más, porque de pronto pueden haber algunos detalles que van a generar incluso algunas controversias y una profundización mucho más detallada. Lo que vamos a hablar el día de hoy en estas 2 horitas es un poco general, pero es cierto que debemos o lo importante es profundizar un poquito. Al final podemos compartir, Karen, que también sí está preparando una capacitación de más tiempo sobre los principales cambios tanto en productos como en instalaciones eléctricas. Todavía estamos trabajando en el tema, pero bueno, la idea es tener acá un abrebocas. Entonces, muy buenos días, muchas gracias Karen por Listo, Hernán. la presentación. Dale, adelante. Entonces, adelante, listo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los cambios de RetiLab 2026, más específicamente la resolución 40286. Esta resolución, digamos que aquí es importante resaltar uno de
varias justificaciones que presenta el Ministerio de Minas y Energía para emitir esta nueva resolución en tan corto tiempo. Uno de ellos, que ya lo sabíamos, era corregir errores de digitación y mejoras en la redacción, incluir definiciones para mejorar el entendimiento, disculpa un segundito, mejorar el entendimiento del reglamento, aclarar exclusiones, excepciones y algunos requisitos de productos, instalaciones y personas. Ya vamos a ver que sí hay unas aclaraciones muy importantes, y suprimir o flexibilizar algunos requisitos de reglamento. Es más o menos eso lo que vamos a ver en esta presentación, enfocado en los libros 2 y 4. La estructura de reglamento no cambia con respecto a la RETILAB 2024. Se mantiene la misma estructura: libro 1, aspectos generales; libro 2, productos objetos de RETILAB; el libro 3 habla de las instalaciones de iluminación; y el libro 4, evaluación de la conformidad y los anexos correspondientes. Vamos a concentrarnos específicamente en los libros 2 y el libro 4, que es evaluación de la conformidad. Bueno, con respecto al libro 2, los primeros ajustes que encontramos es en la tabla 2.a. Esta tabla me habla sobre los productos que son objeto de RETILAB clasificados por categoría. Entonces, en la categoría de productos de iluminación para espacios exteriores, encontramos un cambiecito en el ítem 17. Las luminarias con dispositivos de generación fotovoltaica. Antes estaba mente para generación fotovoltaica incorporados, y ahora lo que amplía es iluminación para espacios exteriores, espacios interiores. Entonces, como vamos a ver en el artículo 2.5.5 de este mismo libro 2, ya no me habla solamente de lo que son luminarias con dispositivos de generación fotovoltaica incorporados, sino que también me habla de sistemas 2 en 1, o sea, que yo puedo tener el panel por aparte y la luminaria con la batería, o sistemas no integrados, o sea, que yo tengo la luminaria, el panel y banco de baterías por aparte, o la fuente de almacenamiento de energía por aparte. Lo mismo pasa en la categoría de productos de iluminación para alumbrado público, ítem 21. Hay una ampliación. Entonces, aparte de las luminarias de alumbrado público, me amplía a luminarias con dispositivos de generación fotovoltaica para alumbrado público. Hay que aclarar que se crea un nuevo artículo, ahorita lo vamos a mirar, el 2.6.3, donde me especifica tanto requisitos de producto como ensayos mínimos requeridos para este tipo de luminaria. Y al igual que el anterior, me contempla luminarias integradas 2 en 1 o 3 en 1. Entonces, este es uno de los grandes cambios que trae el nuevo reglamento. Antes yo solamente consideraba la luminaria y tenía unos requisitos particulares. Aquí ya me toca manejarla como un sistema, dependiendo de la configuración que se tenga. Y en la categoría de accesorios eléctricos y electrónicos hay una simplificación, ya que el RETIE elimina una subfamilia que se llamaría la de los dispositivos de control, y las unifica en los ítems 35 y 36. Y de allí me elimina lo que se conoce como los atenuadores de intensidad luminosa, manuales automáticos, más comúnmente conocidos como dimmer. Entonces, ¿qué hace el reglamento? Me saca lo que son los dimmers de RETILAB, me le quita los requisitos y me los envía a que deben de cumplir únicamente RETIE 2026. Y los requisitos en el RETIE 2026 de los dimmers lo vamos a encontrar en el artículo 2.3.17.3. Entonces, ese es un cambio de accesorios. ¿Por qué se da esto? Porque en el RETIE 2024 y en el RETILAB 2024, en ambos
reglamentos encontrábamos los dimmer con requisitos diferentes. Entonces no estaba claro y no se tenía muy claro si yo demostraba la conformidad de los dimmer o atenuadores de intensidad con RT 2024 o con RTLab 2024. Una de las correcciones es que solamente van a quedar los dimmer en el 2024. Y otra de las observaciones en el ítem 35, cuando me habla de los dispositivos de control, sensores para control de iluminación, allí también me habla de los requisitos que pueden tener los sistemas integrados de control de iluminación que incluyen sensores y controladores. Entonces, yo no voy a encontrar como tal un ítem de sensores y controladores o sistemas de control, pero allí puedo encontrar requisitos muy particulares. Bueno, esto con respecto a los cambios en la tabla 2.a. Vimos que pasan los dimmer y que se incluyen luminarias con dispositivos de no convencionales. Ahora hablemos de otra partecita que son las exclusiones. Estaba también muy general. Ampliaron el concepto de las exclusiones a 8 numerales. Lo que vamos a encontrar en negrilla es lo nuevo, o sea, ya lo nuevo que me está diciendo, esto también excluye, y unas particularidades de cuándo aplicaría y cuándo no aplicaría. Entonces, por ejemplo, en el ítem 1, algo nuevo, lo que está excluido, que no estaba en el RTLab 2024, son productos de uso exclusivo y que formen parte integral de electrodomésticos, equipos, máquinas y o herramientas, así como productos que incorporen iluminación como parte de su diseño o funcionamiento. Siempre me va a hacer la salvedad, siempre que su función principal no corresponda a la de una luminaria. Entonces vamos a encontrar en este nuevo reglamento mucho esa palabrita. O sea, hay unas exclusiones, pero siempre que la función principal no corresponde a la de una luminaria. Por ejemplo, tengo una cabina, no sé, de motores o una cabina de un frigorífico y la cabina tiene unas luces interiores y usted necesita esas luces para poder ver, para poder ingresar. Entonces ahí esas luces como tal estarían dentro del objeto del reglamento. Pero si la tiene porque necesita algún proceso diferente, por ejemplo, generar calor o una condición de luz diferente, entonces posiblemente ahí la pueda estar excluyendo. El ítem 2 también es nuevo, productos de iluminación para ser utilizados exclusivamente como repuestos electrodomésticos, equipos, máquinas y herramientas. Obviamente se tiene que tener la justificación de que efectivamente sea para esos usos, entonces se estarían excluidos de RTLab. En el ítem 3 agregan luminarias para usos de aplicaciones como controles de insectos, medicinales, farmacéuticas, entre otros, exclusivo a aplicaciones distintas a proporcionar iluminación para instalaciones o sistemas de iluminación que hacen parte del campo de aplicación del reglamento. En el 4 no cambia, el 5 agrega fuentes luminosas que utilizan pilas para su funcionamiento y pueden ser alcalinas, salinas, recargables, no recargables, de botón, que no se conecten a la red eléctrica y que no sean luminarias alimentadas por FNCER, fuentes no convencionales de energías renovables, o que no sean usadas como parte del sistema de iluminación de emergencia. O sea, siempre que no hagan parte de fuentes no renovables convencionales de energía renovable y que no hagan parte de iluminación de emergencia, también estarían excluidas. En el 7 me indica que anuncios de iluminación, siempre que no sean usados como parte del sistema de iluminación de emergencia. Entonces, si usted tiene un sistema de emergencia con una flecha indicativa de salida
que sea un anuncio donde diga salida, pero también a su vez sea utilizado como sistema de emergencia, no estaría dentro de la exclusión, solamente en ese casito. Y aquí viene pues algo ya también es nuevo, el ítem 8, que tampoco estarían cubiertas bajo el alcance de Retilab. Fuentes luminosas y luminarias de potencia menor o igual a 10 vatios con sistemas de alimentación menores o iguales a 25 voltios, incluidas aquellas que se alimentan mediante conexión USB y que no requieren conexión permanente a la red eléctrica para su funcionamiento y que no sean usadas como parte del sistema de iluminación de emergencia. Vamos a encontrar mucho esa palabrita. O que no sean utilizadas para sistemas de iluminación general y que no sean utilizadas para iluminación de emergencia. Si cumplen alguna de esas dos últimas características, ya no les cubriría o no serían objeto de exclusiones. Y por último, las linternas de mano o luminarias móviles y o portátiles que no requieren conexión permanente a la red eléctrica para su funcionamiento, con potencias menores o iguales a 30 vatios y tensión de alimentación menor o igual a 25 voltios. Entonces, lo que hace el ministerio aquí con esta resolución es ampliar el rango de exclusiones a algunos productos de iluminación que son, digamos que para otros usos u otras aplicaciones diferentes a las del objeto de Retilab. Bueno, en el tema de las prohibiciones, añade, y esto para que lo tengan en cuenta los fabricantes que todavía siguen fabricando productos que para Retilab estarían prohibidos, pero para mercados internacionales aún no, ¿cierto? Entonces hay todavía en diferentes países de la región continúan usando productos que, por ejemplo, balastos electromagnéticos o algunos elementos que ya bajo Retilab estarían prohibidos. Entonces, lo que me está diciendo Retilab, ¿qué es el ministerio? Ojo, las empresas fabricantes deben de contar con los soportes documentales que acrediten el destino internacional de dichos productos, los cuales podrán ser solicitados por las autoridades de vigilancia y control que así lo requieran. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy fabricante, por ejemplo, de balastos electromecánicos o balastos reactores y los voy a exportar a Ecuador. Entonces, en cualquier momento, la autoridad competente me puede pedir esa documentación de que efectivamente lo que yo estoy fabricando es para exportación. Entonces, debemos de conservar los registros de esas exportaciones. Y el parágrafo 2, las prohibiciones establecidas en el reglamento no aplican para los productos excluidos en el artículo que acabamos de validar. O sea que si hay alguna prohibición, pero es para otro uso diferente y que están cubiertos en el artículo anterior, las exclusiones, no serían objeto de prohibición por parte de Retilab. Estaría por fuera del campo de funcionamiento. Finalizando ya este capítulo, pasamos directamente a los requisitos de producto y a los ensayos mínimos por categorías y por títulos. Aquí hay que hacer una aclaración, que vamos a mostrar algunos de los requisitos que se tienen establecidos, aunque posiblemente se repitan entre categoría o entre las diferentes familias de cada categoría. Entonces, lo primero que encontramos son los generales de producto. Los generales de producto en el párrafo 2, en el párrafo 2, encontramos un complemento. Me indica, vea, yo puedo demostrar la conformidad de mis productos con normas NTC en tres de los siguientes casos. Cuando una norma NTC sea una adopción idéntica de una norma internacional y se encuentre en su versión más actualizada. Por ejemplo, yo tengo la norma, aunque no es idéntica, la NTC 2230 del 2020,
es una versión modificada de la IEC 60598 internacional. Ahí es como una versión modificada. Yo puedo utilizar la demostración de conformidad de los ensayos mínimos con esa NTC si no hay variaciones en los requisitos de ensayos. En el ítem 2, cuando sean adaptaciones de normas internacionales, siempre que no modifiquen los métodos de ensayo o no disminuyan los criterios de aceptación y conformidad de desempeño. O sea, siempre el referente va a ser una norma internacional. Y si la nacional adaptada no modifica ensayos y no disminuye, digamos, que criterios de evaluación, puede utilizar esa norma. Y en el ítem 3, cuando no haya un referente internacional para evaluar algún producto y se evalúe con una norma NTC, yo la puedo utilizar en esos casos. O sea, digamos que para un tema de control de iluminación, no hay un referente internacional, pero a nivel de normalización en Colombia, se creó la NTC 3205 con unos criterios de evaluación. En esos casos, yo puedo hacer uso de estas normas nacionales. Bueno, hay otra cambio importante o otra aclaración importante que había generado como algún tipo de controversia, y es respecto a la marcación de productos. En el RETILAB 2024 decía que los requisitos de la marcación deben de ser legibles e indelebles, lo que implica que la marcación se realice directamente sobre el producto. Y aparecía una leyenda que decía: evitando el uso de sticker u otros métodos susceptibles de ser removidos o alterados con facilidad. Entonces ya esto había que hacer una modificación en todos los temas de marcación, porque ya esa palabra evitando sticker pues quedaba como un conflicto allí. Ya en esta versión, el RETILAB hace una aclaración e indica: se permite el uso de etiquetas siempre y cuando éstas cumplan con ensayo de verificación de rotulado y o prueba de marcación. Entonces, básicamente, aunque usted no lo va a encontrar en los ensayos mínimos y en los requisitos de producto de cada una de las categorías, siempre y cuando la marcación de un producto se haga por sticker u otro medio diferente a la impresión sobre la muestra, hay que verificar que efectivamente esa marcación es permanente en el tiempo y es indeleble o imborrable en el tiempo. O sea, sería más o menos como repetir los ensayos que se hacen en el RETILAB de imborrabilidad de rotulado y o permanencia de rotulado. Entonces, esta es una aclaración que también alivia un poquito como el tema de a veces no es tan sencillo marcar sobre el producto, sobre todo cuando son productos muy pequeños. Bueno, hay un tema que también le corresponde a todo lo que son fabricantes, productores, comercializadores de productos de iluminación, que tiene que ver sobre la disposición de los residuos, y es nuevo. Entonces, básicamente, ¿qué me dice? Vea, todas las actores que manejen aparatos eléctricos y electrónicos y que manejen esos residuos deben adicionalmente cumplir la resolución 0851 del 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y me indica ese parágrafo cuáles artículos del decreto le aplican allí, y lo mismo deben de cumplir el decreto 1076 de 2015 sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se editan otras disposiciones. Esto incluye modificaciones, aclaraciones y derogatorias relacionadas con la gestión integral de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos que apliquen a los productos de iluminación, las cuales se aplican en todo el territorio nacional a los productores, comercializadores, usuarios o consumidores de los aparatos eléctricos y electrónicos.
a los gestores de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y a las autoridades ambientales. Entonces, nos manda a cumplir estas nuevas resoluciones. Esto no estaba en el RETI 2024. Me pedía cumplir otras resoluciones, pero hay que incluir la 0851 del 2022 y el decreto 1076 del 2015, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya pasando a los requisitos específicos para cada categoría, vamos a hablar muy generalmente sobre algunos cambios importantes que traen estos requisitos específicos. Algunos flexibilizan y otros de pronto ponen unas condiciones un poco más exigentes. Entonces, por ejemplo, para el título 3, que me habla todo lo que son las fuentes luminosas, los principales cambios de esta fuente son: en el alcance, retira luminarias o fuentes luminosas con dispositivos de generación fotovoltaica, y me está incluyendo sistema LED, multicanal, los tipos RGB, RGBW, RGBA, los CCT dinámico, entre otros. Y me indica que es para aplicaciones de iluminación residencial, interior o exterior, independiente de su forma, tamaño, presentación o tipo. Aquí hay un cambio que me amplía el espectro de las fuentes luminosas. También hay unos cambios en los requisitos de marcación. Recordemos que RETILAB tiene para cada categoría unos requisitos de marcación, tanto en los cuerpos de producto como en el empaque, como en la ficha técnica. Y eso es lo que debemos de asegurar cumplir. Entonces, para algunos casos ya me hace unas salvedades y unas aclaratorias. Por ejemplo, en el ítem 13 de fuentes luminosas, requisito de marcación, eficacia lumínica, lumen sobre vatio. Me indica que ese requisito tiene que estar en el empaque y en la ficha técnica, no en el producto. Pero me hace la aclaración, y lo vamos a encontrar en negrilla, en este caso no aplica para sistemas LED multicanal, tales como los RGB o similares, y que no cuenten con un canal de emisión de luz blanca dedicado. O sea que si cumple esas condiciones, no requiere marcar en el empaque o en la ficha técnica la eficacia lumínica. Lo mismo vamos a encontrar para la temperatura de color, que en este caso es un requisito para marcar sobre el producto, el empaque y la ficha técnica. Si cumple estas condiciones, no hay que marcarlo. Y lo mismo para el flujo luminoso inicial, el lumens, que solamente me pide que tenga que estar en la ficha técnica. Si cumple las mismas condiciones, no tiene que estar marcado allí, no le aplica. Pero sí hay que indicar que es una fuente de sistema LED multicanal o una similar, que no tenga una emisión de luz blanca dedicada. Vamos a encontrar en cada categoría esas aclaraciones, y eso es de lo que nos hablaba al principio RETILAB, que quería profundizar, porque no era muy claro o no tiene sentido que cumplan algunos requisitos. Ya en los requisitos específicos vamos a encontrar algunos cambios que son, digámoslo así, impactan un poco el tema, ya sea porque flexibilicen o ya sea porque el nivel de exigencia sea un poquito mayor. Entonces, si miramos el numeral 2.3.4.1, que tiene que ver con los tubos de iluminación LED, cambiando ya de familia, esos ya son iluminación de uso interior, vamos a encontrar diferencias entre lo que es el RETILAB 2024 y el RETILAB 2026. Entonces, bueno, con lo que les comentaba ahorita, para el tema de eficacia luminosa, ya me dice, los mismos valores debe ser igual o superior a 85 lumen sobre vatio,
pero ya me aclara que no aplica para sistemas LED multicanal como RGB o similares y que no cuenten con un canal de emisión de luz dedicado, blanco. En cambio, vamos a encontrar unos ajustes, algunos muy particulares, por ejemplo en el ítem 4, que me habla de la distorsión armónica. En el Retilab 2024 me indica que esta debe de ser menor al 60% en corriente y datos para funcionamiento en 60 Hz. THDI en corriente menor al 60%. En el 2026 se flexibiliza este requisito y ya me indica que subió el requisito. Ya me dice, no, ya la distorsión armónica no va a ser menor al 60%, sino que puede ser menor al 100%. Ahí me está flexibilizando, me está dando 40% más de rango de cumplimiento para productos de iluminación interior. Por acá tenemos otros cambios, lo mismo en el libro 4, en el título 4, luminarias generales para espacios interiores, requisitos generales de la categoría. Entonces, en los requisitos generales de la categoría no me estaba pidiendo valores de THDI. Aquí ya que me está diciendo, señores, vamos a ver si se puede. Uy, se me perdió aquí la presentación. Un momentico, va a cargar. Listo. Me dice, ya para este tipo de productos vamos a tener un requisito adicional que es el THDI, distorsión total armónica de corriente. Y me indica, para luminarias de espacios interiores con potencia mayor a 5 vatios y menor a 25 vatios, la distorsión total armónica es un requisito nuevo, debe ser menor o igual al 50%. Si tengo luminarias mayores de potencia mayor a 25 vatios, me baja y la distorsión total armónica me dice que ya tiene que ser menor o igual al 30%. Pero me dice, si tengo luminarias con potencia menores a 5 vatios, no tengo que aplicar este requisito. Entonces, esta es una verificación nueva que antes no se hacía a las luminarias para espacios interiores y que ya lo está pidiendo el Retilab 2026. Este es uno de los grandes cambios. Para, por ejemplo, luminaria High Bay, numeral 2.4.9.1. Vamos a mirar los requisitos específicos de producto. Hay una flexibilización en cuanto al Retilab 2024 en el ítem 3 con respecto al factor de potencia. Por ejemplo, me dice, para luminarias High Bay con potencia de operación mayores a 30 vatios, el factor de potencia debe ser igual a mayor a 0.9. En cambio, para luminarias High Bay con potencias de operación menores a 30 vatios, ya me flexibiliza ese requisito y me dice que puede ser superior a 0.5. Entonces allí es un cambio importante, ya que en el 2024 solamente se podían luminarias de este tipo con factor de potencia igual o superior a 0.9. En el título 5, lo que tiene que ver con apliques de iluminación, me habla unos cambios en el ítem 2 que tiene que ver con la vida promedio útil. Entonces me indica así, la vida promedio útil para productos de potencia menores iguales a 30 vatios debe ser mínimo de 20.000 horas L70. Y para productos con potencia mayores a 30 vatios debe ser mínimo de 30.000 horas L70. Aplica únicamente para tecnología LED. En el 2024, Retilab, el requisito era que no debía ser menor o igual a 50.000 horas. Aquí hay una flexibilización en el
ensayo o en la verificación de la vida promedio útil. Me está disminuyendo 30.000 horas para luminarias menores a 30 vatios y en 20.000 horas para luminarias mayores a 30 vatios. Aquí hay una parte importante de los cambios que flexibilizan un poco el cumplimiento del requisito. Bueno, y como les comentaba, ya este RETILAB 2026 define requisitos particulares y ensayos mínimos a luminarias con dispositivos de generación fotovoltaica para alumbrado público. Y aquí, ¿qué me está indicando? Pueden ser de todos los sistemas constructivos. Todo en uno, o sea, la luminaria integrado, panel, batería, iluminación en uno solo. Sistema todo en dos, o sea, puede ser la luminaria con batería y externamente el panel, o sistemas no integrados, donde está la luminaria de alumbrado público, las baterías van por aparte y el panel de LED, el panel solar va por otro lado. Me indica entonces que cada uno de los elementos debe cumplir de acuerdo a si le aplica RETILAB, si le aplica RETIE. O sea, batería RETIE, panel solar RETIE, luminarias RETILAB. Y me da unos requisitos adicionales que antes no los tenía. Entonces, me indica que deben de cumplir con los requisitos generales de la categoría, ese sí lo conocemos normalmente. Adicionalmente, todas las luminarias con dispositivos de generación fotovoltaica para alumbrado público deben de cumplir los requisitos específicos. Entonces, en la marcación, hay que tener en cuenta que ya tengo que cumplir estos requisitos de marcación mínimo. Requisitos en el controlador. Me indica que el controlador que permite poner en funcionamiento en su potencia máxima al panel solar fotovoltaico debe ser MPPT o PWM o alguna tecnología que permita funcionar el panel solar a su punto de máxima potencia. Debe tenerlo. Y me da un cálculo que hay algo particular porque me indica que para las luminarias usadas en sistema de alumbrado público se debe mostrar una autonomía mínima de 18 horas a plena carga y sin dimerización. Y me indica que para evaluar el requisito de autonomía debe emplearse la siguiente fórmula. Entonces me da una fórmula que se llama la ecuación 3 de la autonomía en horas. Los valores de C, V, DOD y DP ya me los indica el enunciado. Pero ¿qué me indica también la norma? O sea, todavía no se ha encontrado a nivel nacional o internacional un método para probar esta autonomía. Entonces, este es un cálculo propio del reglamento, no lo vas a encontrar en ninguna parte o en ninguna literatura. Es un cálculo propio del reglamento para poder demostrar mediante una declaración de conformidad. Y me indica que el requisito de autonomía también aplica para luminarias alimentadas con sistemas fotovoltaicos que no hacen parte integral de la luminaria. Sistema todo en dos y sistema no integrados. Entonces, a todos los comercializadores o fabricantes que tengan este sistema, toca hacer este calculito con las fórmulas que da allí. Y toca asegurar que la autonomía mínima sea 18 horas. A plena carga y sin dimerización. Algo nuevo RETILAB para que lo tengamos en cuenta en este artículo. Bueno, hasta aquí hemos revisado algunos de los cambios que nos vamos a encontrar en el RETILAB, en el libro 2. Muchos de estos cambios se van a repetir entre los diferentes productos. Sin embargo, para profundizar en cada categoría, cada requisito de producto o en cada ensayo mínimo, CIET está preparando un curso un poco más amplio
de estos cambios que impactan de alguna forma, ya sea para flexibilizar o ya sea para ajustar algunos detallitos, los requisitos de evaluación de la conformidad para certificar. Y ya lo que entramos a validar de aquí en adelante es los requisitos del libro 4, o sea, lo que tiene que ver con evaluación de la conformidad. ¿Por qué es importante el libro 4? Porque de aquí en adelante están los lineamientos los cuales nosotros, los organismos de certificación de productos, debemos de seguir y debemos de cumplir para realizar los procesos de certificación y que todo sea estandarizado, o sea, que no hagamos más de lo que pide el reglamento o menos de lo que pide el reglamento. Entonces nos vamos a incluir aquí en el libro 4. El libro 4 tiene que ver con declaración de la conformidad, el libro 4, evaluación de la conformidad, y más específicamente nos vamos a concentrar en el título 2. El título 2 corresponde a lo que es la certificación de productos y declaración de conformidad del proveedor. Dentro de los cambios que vamos a encontrar en el libro 4, importantes, encontramos que para los productos objetos de el título 7, título 11 y título 12, ya los organismos de certificación en Colombia pueden certificar los productos bajo norma siempre y cuando cumplan unas condiciones muy específicas. Y para lo que son esquema 5, permite una certificación de fábricas multisitio, según el alcance del ISO 9001. También lo vamos a mirar allí. Hay unos requisitos también de ensayos mínimos y de uso de laboratorios. Entonces, ingresando a este capítulo, podemos encontrar que en el título 2 vamos a tener una modificación donde me habla de los componentes y materiales utilizados en la fabricación y que debemos de tener en cuenta en los procesos de evaluación de la conformidad, ya que depende de estos componentes. Si hay cambio, me define Retilab si es un producto nuevo o no. Y si es un producto nuevo, depende cómo se hacen los ensayos en el seguimiento o no. De la modificación que tiene este título 2 en el numeral 6 me habla. Durante el ciclo de certificación, el organismo de certificación de producto verificará si los componentes o materiales utilizados para la fabricación de los productos objeto de Retilab han sufrido cambios o no. Ya que a nosotros nos toca solicitar dentro del proceso de certificación en la fabricación, por ejemplo, de una luminaria de alumbrado público, esa lista de componentes, qué componentes se utiliza con respecto al módulo, con respecto a la inyección, con respecto a los materiales internos, borneras, drivers al interior de la luminaria, y con base en eso vamos nosotros a hacer los procesos de seguimiento. ¿Qué me dice este ítem? Cuando se detecte que el producto ha cambiado su componente o materiales, este debe considerarse como un producto nuevo. En todo caso, debe dejarse de evidencia la verificación realizada. Entonces, usted cambia un material de un sistema de horneras por otro tipo de componente, ya que cambiaste de proveedor o no conseguiste la misma materia prima, alguna razón, y vas a probar otro componente con una formulación diferente o con unas características constructivas diferentes. Si se detecta ese cambio, ¿qué me dice Retilab? Pues eso es un producto nuevo, tienes que hacerle las verificaciones para verificar que ese nuevo componente también va a cumplir con lo que establece el reglamento. Ese es, digamos, que uno de los cambios más importantes que tienen allí. Bueno, sobre el tema del cumplimiento a través de norma técnica para productos especiales, lo que les hablaba ahorita, permite que para los títulos 7, 11 y 12
del libro 2, que se tiene que presentar certificación bajo cumplimiento de norma técnica internacional, antes me hablaba de que solamente un organismo de certificación acreditado en el exterior podía hacer ese tipo de certificación bajo norma. Ahora, ahora el ministerio con esta modificación nos habilita a nosotros, los organismos de certificación en Colombia, a poder certificar bajo norma siempre y cuando el organismo de certificación debe contar con acreditación vigente para la norma bajo el cual se emite certificado de conformidad. ¿Cómo así? Vamos a certificar un producto especial para piscinas, NTC, digámoslo así, NTC 2230, 22 o IS 60598 raya 22 para una aplicación especial. Yo sí puedo certificar ese producto bajo norma siempre y cuando en mi alcance de acreditación de ONAC, y se tiene que entrar a verificar ese alcance, esa norma de referencia. Si no está la norma dentro de mi alcance de acreditación, yo como CIET no puedo prestar este servicio. ¿Cuál es el tema acá o cuál es, digamos, que el ítem acá? A nosotros, los organismos de certificación de productos, nos toca solicitar a ONAC ampliación en alcance bajo estas normas. Y ese proceso tiene un tiempo que fácilmente puede ser, si nos va muy bien, 6 a 8 meses, y si es un tiempo normal, puede demorar hasta un año. Entonces, de entrada, si no tenemos la norma bajo el alcance, no podríamos ofrecer este servicio en el corto plazo, pero está la opción de que podamos utilizar este mecanismo. Bueno, ya lo habíamos repetido, que también estaba más atrasito sobre el uso de las normas técnicas, que yo puedo utilizar normas técnicas NTC siempre y cuando o sea norma idéntica, o si es una norma modificada no me cambia los requisitos, o si es una norma elaborada nacionalmente es porque no hay otra norma de referencia internacional. Ahí yo puedo hacer uso de las normas técnicas NTC colombianas. Y ya hay una descripción que es en el artículo 4.2.3, en el contenido mínimo de certificado, un cambio muy grande, porque en la resolución del 2024 de Retilab me decía que cuando un fabricante o un comercializador tuviera diferentes fábricas a nivel internacional, incluyendo local, debía realizar un proceso de certificación por fábrica, un certificado por fábrica y un muestreo por fábrica. O sea, me toca hacer fábrica 1, la certificación, un certificado y muestras de esa fábrica 1. Si tenía 10 fábricas, me tocaba repetir el proceso para estas 10 fábricas. Entonces, lo que ya está proponiendo, o el cambio o la flexibilización del ministerio en este caso, es que para unos casos particulares, es cuando se tenga certificación multisitio, y solamente para esquema 5 Retilab, que es un esquema de certificación que más adelante lo vamos a ver, puede permitir una certificación multisitio. Obviamente, pues, basada en los términos establecidos en el artículo 4.2.7 y en el numeral específicamente 4.2.7.3 del presente reglamento, del cual veremos más adelante cuáles son esas condiciones. Otra ampliación que sufren mucho los fabricantes de iluminación o los comercializadores de iluminación por la cantidad de posibles referencias que pueden haber allí o modelos y que deberían de estar consignadas en un certificado, me dice lo siguiente: la identificación de modelos de referencia podrá realizarse mediante esquemas de codificación definidos por el organismo de evaluación de la conformidad, OEC, o por el fabricante,
sin requerir la enumeración explícita de todas las combinaciones posibles, siempre que se garantice la identificación inequívoca de cada producto certificado y de sus características técnicas aplicables. Entonces es muy común que en iluminación tengo una referencia de una luminaria de uso interior y me va a cambiar cualquier tipo de característica o temperatura de color, o me va a cambiar IRC, o me va a cambiar tamaño, me va a cambiar dimensiones, me va a cambiar pastilla de flujo luminoso, bueno, me van a cambiar una serie de parámetros. Entonces, usted puede tener una cantidad finita, pero muy grande de referencias de un solo certificado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Venga, usted puede simplificar esa codificación, cree una o determine cómo es esa simplificación, de modo que se pueda tener claridad de todas las referencias que vienen. Entonces, por ejemplo, en la codificación que son de 10 ítems alfanumérico, las dos casillas de la 6 y la 7 me habla sobre la temperatura de color. Entonces ahí puede variar entre 23, 2300 y 65, 6500. Entonces, si queda una notica donde se aclare que esa característica va a cambiar ahí yo puedo simplificar un montón de características. Lo mismo puedo hacer con cada uno de los parámetros de los cambios. Es definir esa codificación, dejarlas clara en el certificado y en los anexos de productos, y se puede simplificar un poco ese tema de los anexos. Y esto es algo que tampoco estaba en la anterior resolución, pero sí está en el RTI 2026, en el RTI 24, que el anexo de características debe indicar cuáles son los usos permitidos y sus prohibiciones. Entonces, por ejemplo, luminaria para uso interior, usos permitidos, uso general, en oficinas, prohibiciones, no se puede utilizar en áreas clasificadas. Esta partecita debe quedar muy explícita en el certificado de conformidad de producto. O, por ejemplo, luminarias no se pueden utilizar en ambientes húmedos, en el exterior. O uso exclusivo para iluminación de emergencia, no de uso general. Esa es una partecita que ya lo veíamos en el RETI. No estaba claro en el RETILab, pero acá ya me obliga a que en el anexo de certificados tengo que colocar cuáles son los usos permitidos y cuáles son las prohibiciones de este producto, dependiendo del alcance de lo que se evalúe. Bueno, ya en el contenido mínimo del certificado, ustedes veían que hay una tabla, la 4.2.3.a, donde me indica que para cada categoría de producto, cuál es el contenido mínimo que debe tener la luminaria. Y había uno que generaba pues mucha controversia porque decía clasificación de ubicación listadas por UL. Entonces ahí no quedaba muy claro qué era, porque no la me piden hallar, por ejemplo, si toca el casquillo, y otras características. Entonces, donde me había esa clasificación ubicada listada por UL, ya me está indicando grado de protección IP o clasificación NEMA. Me hace ese cambio. Entonces, ya en el contenido mínimo del certificado voy a encontrar un requisito adicional que no estaba en el anterior reglamento, es el grado de protección IP. Debe quedar. Recuerden que en el certificado de conformidad de productos, para cada categoría me pide una información mínima. Ya una de ellas es el protección IP. No impacta mucho el proceso, pero entonces sí impacta el cambio en la expedición del nuevo certificado de conformidad. Acá mismo en el contenido mínimo de certificado, en el parágrafo 3,
También me da la opción de que yo pueda agrupar ese contenido mínimo de certificado mediante rangos o esquemas de codificación, porque entonces se podría quedar unos anexos muy largos donde para cada referencia tendría que colocar la información del contenido mínimo de certificado, los 7, 8, 9, 10 o 12 ítems. Y ya lo que me dice acá, venga, si las referencias comparten la misma información, pues usted puede de alguna manera agruparla para que no te quede tan largo ese listado. Entonces esto me lo indica en el parágrafo 3. Tampoco impacta mucho los procesos de certificación, pero sí digamos que pueden compactar mucho los anexos o la lectura de un certificado de conformidad de producto para identificar ciertas referencias. Bueno, ya cambiando al artículo 4.2.4, realización de pruebas y ensayos, uno de los ajustes que también lo encontramos en el RETIE es que en el párrafo 2, donde me dice sobre realización de pruebas y ensayos, cuando no existan laboratorio en Colombia, se podrá realizar en ensayos en laboratorios evaluados previamente por el organismo de evaluación de la conformidad y esa parte nueva, laboratorios acreditados por organismo de acreditación extranjero que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral suscritos por el ONAC. Entonces, esta es una pregunta que nos hacen mucho de los clientes, tanto fabricantes como importadores, como comercializadores o como fabricantes en el exterior, nacionales en el exterior. ¿Qué tipo de reporte es el que me aceptan en Colombia? ¿O qué tipo es el que yo acepto? Entonces, de la página de ONAC, extraemos que ONAC tiene suscrito acuerdos regionalmente con IAAC. Este es un acuerdo regional. Este acuerdo impacta tanto a los laboratorios como a los organismos de certificación de productos y procesos. E internacionalmente tiene acuerdos de reconocimiento suscritos con ILAC, MRA y con IAF-ONAC. Hay que aclarar que para nosotros poder aceptar un ensayo de laboratorio o un reporte de ensayos de laboratorio, nos dice RETILAB que el reporte debe estar primero realizado en un laboratorio internacional acreditado o nacional acreditado, y si es internacional, el organismo de acreditación debe de hacer parte de, por ejemplo, de ILAC o de IAAC. Si nosotros no encontramos evidencia de esa marcación, no podríamos utilizar ese tipo de reporte. Por ejemplo, es muy común en Europa que se utilice un esquema de acuerdos que se llama el CB o CB Scheme, esquema CB o CB Scheme. Aquí en Poronac todavía no tiene convenios o todavía no tiene acuerdos con IEC, que digamos que son los que organizan este tipo de acuerdos bajo esquema CB, entonces no podríamos utilizar ese tipo de reportes, a menos que el mismo laboratorio que a veces maneja esquema CB y en otras ocasiones también tiene acreditación con un organismo de certificación extranjero, de acreditación extranjero, haga parte de ILAC. Y lo que es IAF, IA se aplica es para los organismos o para los certificados de calidad bajo la ISO 9001-2015. Entonces muchas veces nos preguntan, mi empresa aspira a una certificación esquema 5 RETILAB y tengo el certificado de calidad bajo la ISO 9001-2015. ¿Qué es lo que nosotros tengamos que verificar? Primero, que esté acreditado. Segundo,
que el organismo de acreditación o haga parte de IAF o de IAC. Y tercero, verificar el alcance de acreditación. Ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. Bueno, también sobre realización de pruebas y ensayos, lo mismo que en el RETIE, me da la opción de que si se acredita hoy un laboratorio en Colombia en un método que antes no estaba acreditado, el organismo de certificación puede seguir utilizando hasta un año después un laboratorio evaluado. Entonces es como una flexibilización que da a los organismos de certificación y a los clientes para inmediatamente no cambiar y hacer las pruebas en el nuevo laboratorio acreditado, sino que me da esa gabelita de un año. A partir de ese año, las pruebas que se ejecuten sí se tienen que realizar en el laboratorio acreditado. Y otro cambio importante también que beneficia a todos los usuarios de certificación de productos es que en el RETILAB 2024 me decía que en el proceso de certificación inicial, en el otorgamiento, si yo iba a aceptar ensayos no destructivos, no podían tener una fecha mayor a la fecha de un año mayor a la fecha de emisión del certificado. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces, en varias ocasiones, el proceso de certificación, desde que está la propuesta comercial hasta que finaliza, ha pasado un tiempo importante. Entonces, en algunas ocasiones, cuando ya se entregaba la certificación, ese reporte de ensayo no destructivo ya había cumplido más del año, tocaba volverlo a realizar. ¿Qué me está diciendo aquí digamos que una flexibilización? En el momento en que yo le haga la cotización a usted y usted acepte, vas a tener un año de ahí en adelante hasta la certificación para utilizar ese reporte de ensayo no destructivo y que se pueda seguir utilizando dentro del proceso de certificación. No te pide que lo tenga que repetir. Entonces, digamos que corrieron un poquitico esa fecha para beneficio de los usuarios de certificación. Quedó igual que en el RETIE 2026. Bueno, y ese tema, que sí se ha manejado pues bien en el RETILAB, pero también me lo aclara acá, sobre la clasificación de las familias de producto. Me dice lo siguiente. Se aclara que las categorías de productos de la tabla 2 del libro 2 comprenden diferentes tipos de productos y a su vez cada tipo de producto puede estar conformado por varias familias de productos. Estas familias deberán definirse con su base en sus características constructivas, de operación y funcionales, conforme a la definición de familia de productos establecidas en el libro 1 del presente reglamento. ¿Cómo así? Me da unos lineamientos para definir yo mi producto, cómo los puedo agrupar en familias, ¿sí? Y que no se me genere muchas familias más de las normales o menos de las que tienen que haber. ¿Por qué es importante esto? Porque en la agrupación de estas familias es que se definen la ejecución del muestreo y las pruebas que se tengan que realizar sobre las categorías de producto correspondientes. ¿Y por qué también es importante? Hay un nuevo parágrafo que es el 5, que tiene algo que quedó en el RETIE y que puede ser objeto también a discusión. Para cada muestreo definido por familia de productos, se debe ejecutar la totalidad de los ensayos mínimos exigidos para la categoría correspondiente, así como los ensayos mínimos aplicables al producto. No se permite, bajo ninguna circunstancia, la distribución o fraccionamiento de dichos ensayos entre diferentes modelos o referencias
pertenecientes a una misma categoría. O sea que aquí yo, por ejemplo, tengo la categoría de luminaria de uso interior. Entonces tenía luminarias apliques o luminarias proyectorios de uso interior, high bay, y habían ensayos de materiales que compartían el mismo material, por ejemplo, hilo incandescente. Aquí me dices que yo no puedo utilizar ese ensayo de un aplique para validar el ensayo de una high bay. Tengo que hacerle los ensayos a cada familia según el muestreo. Y por eso es importante, y nos devolvemos a la diapositiva anterior, definir muy bien desde el principio cada una de estas familias para definir muy claramente cómo y sobre qué muestras se hacen los ensayos, teniendo en cuenta que no puedo hacer utilizar ensayos de otros modelos diferentes. Aquí finalizamos lo que tiene que ver con la realización de pruebas y ensayos. Desde lo nuevo que encontramos en este resumen es que tengo que escoger laboratorios acreditados internacionales que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene ONAC. El muestreo lo debo de hacer de acuerdo a la clasificación de familias y que no puedo utilizar ensayos para mezclar productos de diferentes familias. Tengo que hacerlo sobre toda la familia. Ya vamos al último capítulo, que es el artículo 4.2.7, que son los sistemas de certificación para demostrar la conformidad de productos. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Retilab, dado que es el dueño del reglamento, o el ministerio dado que es el dueño del reglamento, define sus propios esquemas de certificación. Estos esquemas de certificación son, digámoslo de alguna forma, adaptados de la norma ISO 17067, que es la norma internacional que define los esquemas de certificación y los modifica para una aplicación particular. Hay diferencias entre estos esquemas de certificación y los esquemas de certificación, por ejemplo, para campo voluntario. Y así lo vamos a encontrar en el certificado de acreditación que nos emite ONAC. Establece esquemas de certificación para campo voluntario y para campo reglamentario. Entonces, dentro de esos esquemas de certificación, Retilab definió 3 esquemas. Un esquema se llama el 1B Retilab, es un esquema de certificación que cubre únicamente lotes de producto, pero cuando hablamos de lotes de producto usted tiene una importación solamente de 500 luminarias de uso exterior. No va a traer más o se va a demorar para hacer otra importación de otra cantidad diferente. No tiene de pronto certificado de calidad y no tiene implementado un sistema de gestión, pero necesita ingresar las 500 muestras o demostrar la conformidad de las 500 muestras. Bajo esas condiciones puede aplicar un esquema de certificación, uno de Retilab o una certificación tipo lote. ¿Qué me habla de esta certificación? Solamente me va a cubrir 500 referencias, o sea, el lote total. Si usted va a traer otra importación, le toca hacer otro proceso de certificación. Debe estar claramente identificada cada una de las referencias, las 500, con serial o con un código de identificación única, o una clasificación que permita que no se pase esas 500, y el muestreo, como lo vamos a ver más adelante, toca hacerlo sobre esas 500 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a traer una importación, le va a tocar traer un poco más porque unos de esos ensayos van a ser destructivos. Entonces hay que considerarlos allí.
Hay un esquema de certificación que se llama esquema 4 Retilab. Este esquema de certificación ya es, digamos, una marca de conformidad, pero que tiene un ciclo de duración de 2 años, con un seguimiento en el mes 12 anual. O sea que yo certifico el día de hoy, al año siguiente hago un seguimiento, antes del año siguiente tengo que terminar el seguimiento y antes de los 2 años tengo que volver a iniciar el proceso de certificación. ¿Qué empresas aplican a este esquema de certificación? Empresas que no tienen certificado ISO 9001-2015 actual, o que si lo tienen, dentro del certificado no cubre el alcance del sistema del proceso de gestión del proceso productivo del objeto de certificación. Por ejemplo, fotocontroles. Usted tiene dentro de su alcance del certificado de calidad ISO 9001 y demás, y proceso de compras y el proceso de fabricación de módulos LED. Pero usted también fabrica fotocontroles y no tiene la palabra fotocontroles dentro de ese alcance. Entonces, aplicaría a un sistema 4. Pero ¿qué condición debe tener adicional? El fabricante o nacional o internacional que aplica un esquema 4 mínimo debe tener implementado un sistema de gestión al proceso productivo. O sea, de lo que nosotros entraríamos a evaluar allí como organismos de certificación es el proceso productivo. ¿Qué tiene que ver con qué? Control de proveedores, control de materias primas, lo que veíamos aquí, control de componentes y accesorios, producto final terminado, según lineamientos de la 9001. En ese caso, nosotros, organismos de certificación de productos, primero haríamos una evaluación de ese sistema de gestión enfocado al proceso productivo de los fotocontroles y con eso ya cumpliríamos ese requisito. De ahí se tomarían muestras para mandar al laboratorio y se completaría los requisitos para otorgar la certificación. Y está el esquema de certificación 5 Retilab. Este también es un esquema marca de conformidad. La única diferencia con el esquema 4 es que el ciclo ya no es de 2 años, sino que es de 5 años, que va a tener 2 seguimientos periódicos, uno en el mes 12 y el otro en el mes 32, y que en el ISO 9001-2015 sí tenga su alcance a la fabricación del proceso. Y para este esquema puede aplicar la certificación multisitio. ¿Cómo así? O sea, si yo tengo un sistema de gestión amparado bajo multisitio, pues puedo certificar varias plantas en un único certificado. Ya vamos a indicar cómo sería este proceso. Entonces, sobre la certificación de lote, lo nuevo, y aquí hay que tener mucha atención. Bueno, este es sobre los ensayos destructivos y no destructivos. En los esquemas de certificación 4 y 5, será la responsabilidad de nosotros, los organismos de certificación, definir qué ensayos son destructivos y no destructivos. Y en los seguimientos debemos de realizar la totalidad de los ensayos no destructivos. Sin embargo, los ensayos destructivos, me dice acá este numeral, se deben de realizar cuando se detecte que hay un cambio en la modificación del diseño del producto, cambio en los materiales empleados o cuando la norma de fabricación que dio origen a dichos ensayos haya perdido su vigencia. En ese caso, el producto se considera nuevo y hay que volver a hacer esos ensayos destructivos. Entonces es importante tener control y tener evidencia sobre diseños, materiales y obviamente la norma de fabricación.
Y me habla en el parágrafo 1 del 4.2.7 que si yo tengo un esquema de certificación 5 Retilab, o sea que tengo el ISO 9001-2015, puedo aplicar a una certificación multisitio, es decir, que distintas plantas de producción puedan estar amparadas bajo un mismo certificado de sistema de gestión de calidad, ya sea único para todas las plantas o individual para cada una de ellas. En el Retilab anterior, me indicaba que por fábrica debía tener un proceso. Pero esto no le aplica al esquema 4 Retilab. El esquema 4 Retilab me queda igual. O sea que si yo tengo fábricas que no están cubiertas bajo un certificado de ISO 9001-2015, por cada fábrica tengo que hacer un proceso de certificación individual y debo emitir un certificado de conformidad de producto individual. Entonces, para tener en cuenta, el multisitio solamente aplica para el esquema 5 Retilab. Sobre la certificación tipo lote, me dice que el muestreo lo debe realizar el organismo de certificación, las 500 luminarias. El muestreo se hace con base en una norma que es la ISO 2859-1 o la NTC ISO 2859-1, de acuerdo a unas consideraciones que tiene la norma. Entonces, por ejemplo, de las 500 luminarias me da que tengo que ensayar 30 muestras. Sobre esas muestras me dice que sobre las unidades seleccionadas en la muestra se deben de ejecutar la totalidad de los ensayos no destructivos aplicables al producto y debo de, sobre esas 30 muestras, aleatoriamente realizar ensayos destructivos. Entonces, esta es la certificación tipo lote. Suele pensarse que una certificación tipo lote puede ser un poco más económica, pero según el tamaño del lote y el muestreo, por la cantidad de ensayos a realizar y por el costo de las pruebas, puede ser un poco más costosa. Y teniendo en cuenta que si hay una no conformidad, un hallazgo, pues se puede declarar el lote como no conforme y puede llegar a no certificar todo el lote completo. Y para la certificación de muestreo, para certificación multisitio, ¿cómo funciona? Lo primero, como para aclararlo acá, deben de estar cobijados bajo un mismo certificado de ISO 9001 diferentes fábricas o que estén individuales pero sean bajo la misma sombrilla. Por ejemplo, fabricante de iluminación 1 tiene 10 fábricas internacionales. 5 de esas fábricas, 1, 2, 3, 4 y 5, en China, en Italia, en Indonesia, en España y en Argentina, están cubiertas bajo un mismo certificado de ISO 9001-2015. Y en ese certificado se puede identificar fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, fábrica 4, fábrica 5. Esas fábricas pueden optar por una certificación multisitio. Las otras 5 los tienen aparte. O sea, las otras 5 no le aplica. Sobre esas fábricas me dice Retilab que yo debo de seleccionar muestras sobre la mitad o un número impar mayor sobre, en este caso, 3 fábricas, las otras 2 no, y sobre esa realiza el proceso de otorgamiento. Y el certificado queda un solo certificado para las 5 plantas, para las 5 fábricas. Las otras 5 fábricas que no están amparados bajo un esquema de certificación multisitio, sí le aplican normalmente como están en este momento escrito el Retilab. O sea, que a la fábrica 6 toca muestrarle a esa fábrica y un certificado por ella. Lo mismo a la fábrica 7, a la fábrica 8, a la fábrica 9 y a la fábrica 10. Entonces, sí me permite certificación multisitio, pero me da también una limitante. O sea, me da una limitante que cumpla esa condición. La otra condición, como ya lo hemos visto antes, en el ISO 9001-2015 debe estar explícito que el alcance cubre la fabricación de ese producto.
luminarias. Si no lo dice, no puede aplicar. Y lo otro que tiene que cumplir, que también es importante, es que el certificado tenga acreditación vigente y que el organismo de acreditación haga parte de los acuerdos de reconocimiento multilaterales de ONAC. O sea, que esté afiliado o tenga acuerdos con IAF o con IAAC. En esos casos puntuales, yo puedo aplicar a una certificación multisitio. Bueno, hasta esta charla, aquí completamos pues más o menos lo que queríamos presentarles. Fue una forma muy general. Se puede enfocar un poco más, pues se puede profundizar mucho más, pero siempre es largo cada capítulo, entonces eso lo podemos hacer en otro tipo de formaciones. Karen, iniciamos espacio de preguntas, no sé si Francisco está por ahí, si las tenemos allí. Todavía tenemos un espaciecito para preguntas aclaratorias. Sí, primero, Hernán, muchas gracias. Bastante productivo, interesante todo lo que nos has contado. Hemos seleccionado aquí las preguntas más representativas de las personas que están conectadas. Entonces vamos a darle un repaso para que nos ayudes con las respuestas. Entonces, por aquí Gerardo Casas nos dice, dentro de las exclusiones de productos de iluminación, también excluye las luminarias dentro de los gabinetes eléctricos y de control. ¿Me repite la pregunta, Karen, por favor? Listo. Dentro de las exclusiones de productos de iluminación, también se excluyen las luminarias dentro de los gabinetes eléctricos y de control. Si no son para uso específico, pues uno entendería que se excluiría, pero tienen que ser para ese uso específicamente. O sea, si usted la va a comercializar para un uso diferente, que tenga que ver con la iluminación general, no tendrías como justificar esta exclusión. Solamente lo podría vender para ubicar dentro de los gabinetes de control y de iluminación. Al interior, me imagino que esas son las que se ubican al interior de los gabinetes. O sea, tendría que tener la exclusión y no lo podías utilizar para nada más. De momento en que lo cambies para otro uso diferente, ya le aplicaría. Hay que justificarlo muy bien. Ok. Bueno, por acá también Iliana Barrios nos pregunta acerca de los brazos metálicos, si los brazos metálicos también aplican o no aplican cumplimiento. Bueno, los brazos metálicos para iluminación de alumbrado público están obligados a cumplimiento, pero en el RETIE 2026. Tienen un capítulo especial. Lo que son postes y brazos metálicos y todo lo que son accesorios para anclaje de iluminación están por fuera del alcance de RETILAB 2026 y RETILAB 2024, pero sí están incluidos y deben de demostrar cumplimiento bajo RETIE 2024 o RETIE 2026. Ok, muy bien. Bueno, también tenemos otra pregunta de Brian Camilo Rodríguez. Nos pregunta que si para el caso del ítem 36 aplica también para drivers de 0 a 10 voltios y DALI. Bueno, ahí toca validar bien el alcance. Vamos a ver si lo tengo por acá abierto. Lo que tiene que ver con el ítem 36. Ya te especifico si ahí me aclara algo de el alcance. Ese yo creo que lo podemos dejar dentro de las respuestas para responder, para no dar una respuesta aquí. Vamos a mirar sensores muy a la ligera. Dame un segundito, por favor, Karen. Vamos a validarlo acá. Sí, dale, tranquilo. En el título 10.
Me habla en general, pero no me habla de una potencia específica como tal. Ok. Me habla cuando son potencias superiores a 30 vatios el factor de potencia y cuando son menores a 30 vatios un factor de potencia 0.5, pero no me habla de una característica menor. Me habla de rango de potencias de balasto, menor o igual a 13 vatios. O sea que ahí cubre todo lo que sea desde 1 vatio hasta 13 vatios. Ok. Bueno, y esta, digamos, es una pregunta bastante recurrente que nos han realizado. ¿Qué va a pasar con los certificados de producto emitidos bajo la resolución 40150 de 2024? ¿Que hasta cuándo están vigentes? Bueno, por el momento, Retilab, dentro de las disposiciones transitorias, nos da a nosotros, los organismos de certificación de productos, una transición de 1 año, a partir de la publicación de Retilab 2026. En estos momentos, nosotros estamos pendientes de los lineamientos que emita ONAC, cómo va a ser esa transición. Por el momento, nadie puede empezar a emitir certificados con Retilab 2026. Significa esto que los certificados emitidos con Retilab 2024 son vigentes y se siguen emitiendo Retilab 2024 hasta que nos acreditemos con la nueva resolución. ¿Cómo va a ser esa transición? Ese es un lineamiento que nos debe indicar ONAC. Hay varias opciones. Puede que la transición sea en el siguiente seguimiento. Vamos a verificar los requisitos adicionales que le aplican a determinado producto según la categoría. O en el caso que no creemos que sea así, iniciar desde cero. Esa yo creo que es la probabilidad más bajita. Es muy probable que lo hagamos dentro del mismo seguimiento. Que hay que tener en cuenta que para esa transición debemos de ajustarnos y se debe verificar lo nuevo para cada categoría de producto y lo general de producto que contempla Retilab. Por el momento estamos en proceso de transición también. En conclusión, seguimos certificando con Retilab 2024. Ok, digamos, sí, ya es más un tema de que ONAC de los lineamientos para poder proceder. Sí, tenemos que tener la acreditación primero. Buscar la acreditación y aún así que nos define cómo migramos esa acreditación. Ok, bueno, por acá tenemos otra consulta de Catherine Olivera sobre el esquema de certificación multisitio. Pregunta, ¿este esquema aplica únicamente a una organización con varios sitios de fabricación cubiertos bajo un mismo sistema de gestión de calidad certificado conforme a ISO 9001 o también permite incluir en un mismo certificado de producto varias fábricas ubicadas en diferentes países, cada una con su propio certificado ISO 9001 independiente, por ejemplo, Francia, Italia, India, etcétera? Depende. Muchas veces una multinacional puede contratar una empresa de certificación de sistema de gestión bajo la ISO 9001. El proceso lo hacen en simultáneo para todas las fábricas, pero a cada una le dicen, le vamos a dar un certificado independiente. ¿Sí? ¿Qué es la trazabilidad que se tiene que hacer? Que sea amparado bajo el mismo proceso. Entonces, las fábricas pueden tener certificado de calidad independiente, pero la trazabilidad es que generalmente no cambia como el código y es la misma organismo de certificación, o que en un solo certificado se incluyan las 5, 10, 15 fábricas. Solamente bajo esas condiciones puede aplicar a multisitio. En el otro caso, fábrica 1 tiene una certificación de calidad bajo ISO 9001-2015 con un organismo de certificación X. Fábrica 2 tiene también su certificación con otro organismo de certificación. Son procesos diferentes. En esos casos particulares que te estoy comentando, según el Retilab, no aplicaría la certificación multisitio y tendría que considerarlo como fábrica individual. Entonces es dependiendo mucho.
Obviamente, para aclaraciones se puede consultar directamente con el ministerio. Así se está leyendo, así se está interpretando, pero los que realmente interpretan y definen si esa interpretación está correcta o no es directamente el ministerio. Ok, muchas gracias, Hernán. Clara la respuesta. Bueno, tenemos acá otra pregunta de Jonathan Vega que nos dice, cómo se determinarían los ensayos destructivos para un esquema lote 1B retilado si el reglamento indica que se hace de manera aleatoria? Ese es un tema que toca consultar bien al ministerio, porque en el libro el ministerio lo que dice es, si la norma de producto no lo tiene, al menos decía Reti, váyase para las definiciones del libro 1 para que usted defina cuál es el ensayo destructivo o cómo es un ensayo no destructivo. Entonces, ahí queda una duda, es si, por ejemplo, son 5 ensayos destructivos que le aplican a un producto, o se han identificado 5 ensayos destructivos, y son 30 muestras que dio el muestreo. Entonces, aleatoria es que yo a una de esas 30 muestras le hago el ensayo 1, o a una de esas muestras le haga el ensayo 2, o si se lo tengo que hacer a todas las muestras. Esa parte no está clara en el reglamento como tal. Este es uno de los temas que toca aclarar o con el ministerio mediante el derecho de petición o con el organismo de acreditación o unos lineamientos precisos para que todos tengamos como esos mismos criterios, teniendo en cuenta que como el reglamento no define qué ensayos son destructivos, se lo dejan a los organismos de certificación, entonces ahí podemos tener diferentes interpretaciones, Jonathan. Toca mirar cómo unificamos esos criterios y cómo realizar esa evaluación. En este momento son de esas aclaraciones que quería establecer el ministerio en ese reglamento, pero que quedamos con más dudas incluso. Sí, así es. Digamos que ahí nos toca escalarlo para profundizarlo más. Bueno, tenemos acá Johan Orozco, nos dice, ¿cómo se manejará la transición en los certificados? Es decir, si tengo un certificado bajo 40150 y quiero actualizarlo a 40286, ¿cómo se realiza? ¿Es un certificado que arranca desde cero con tiempo nuevo o se continúan con las fechas de certificado anterior? Sí, precisamente esas de las preguntas que tenemos que estar muy pendientes de los lineamientos de ONAC, cómo lo vamos a hacer. Lo que sí sabemos es, si es en el caso 1, que lo haríamos en el seguimiento nuevo, tendríamos que entrar a verificar todos los requisitos que establece el nuevo retilado, pero hasta el momento no lo tenemos claro. Ok. Bueno, estas son las últimas preguntas que tenemos. Entonces bueno, ya podemos profundizar más adelante. Antes de finalizar, queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos el día de hoy, por el interés que han demostrado en este espacio. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad para comprender los principios y cambios del RETILAB 2026 aplicables a la certificación de producto. Los invitamos a continuar este proceso de actualización con nuestro segundo ciclo de webinars enfocado en el RETI 2026 para instalaciones eléctricas, que se realizará los próximos 20 y 26 de agosto. Muy pronto estaremos pues compartiendo los detalles, el link de inscripción y demás para este nuevo ciclo. Asimismo, para quienes deseen profundizar en la nueva reglamentación, los invitamos a participar en nuestro curso especializado de actualización RETI 2026 que realizaremos el 18 de agosto. Será una jornada en vivo de 12 horas y como beneficio adicional, los participantes podrán tener también acceso a nuestro diplomado virtual de actualización RETI 2026 que se abrirá en el mes de septiembre. Recuerden que nuestro equipo comercial y los especialistas de cada área que tenemos dentro de CIDED, consultoría,
capacitación, instalaciones eléctricas, laboratorio. Estamos para resolver sus inquietudes y brindarles toda la orientación que requieran. No duden en contactarnos. Hernán, no sé si quieras darle otro agradecimiento y saludo a nuestros asistentes. Sí, muchas gracias por la participación. Estamos también muy pendientes de las consultas que nos lleguen posterior a este webinar que le vamos a presentar. Tengo entendido que se va a compartir el video y el tema de las memorias con lo que se habló acá. No antes sin aclarar que cualquier interpretación de reglamento, la única entidad autorizada para interpretar es el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, de lo que se pudo haber comentado acá, que pronto no quedó tan claro, es pertinente elevar mediante dicho de petición las consultas respectivas al Ministerio para las aclaraciones correspondientes. Aquí lo que estamos exponiendo es lo que entendemos de acuerdo a las redacciones que hay en el reglamento, pero a veces las redacciones pueden tener algo de confusión adicional. Estamos muy pendientes con los equipos de CIDED para lo que requieran y lo que nos... bueno, por aquí me dice... en el interno hay unas preguntas que quedaron pendientes. No sé si Isa nos la pueda comentar. Isabel. Karen, ¿ve las preguntas? ¿De pronto? Sí, dame un segundito, ya te la cuento. A ver, dice, un segundito, que fue acá una de las últimas, acá en vivo. Listo, de Catherine Olivera. ¿Se tiene una fecha aproximada para que ONAC defina los lineamientos de transición entre la resolución 2024 y la 2026 en cuanto a los certificados de productos ya emitidos? Bueno, con respecto a las fechas, ONAC ha establecido que más o menos que está en estudio. Ellos tienen que estudiar el reglamento para los dos reglamentos, porque recuerda que son varios reglamentos los que se actualizaron, RETIE 2024 y RETILAB 2024. Está revisando qué cambios hay y con base en esos cambios nos informarían a nosotros cómo realizar el proceso de actualización. Inicialmente habían dado una fecha corta, como un mes, pero creo que la extendieron un poco. Lo que sí nos han dicho es que están trabajando fuertemente en ello. No tenemos una fecha así clara. Esperamos que entre 1 y 2 meses ya nos estén definiendo. Y de todas maneras, nosotros sí estamos muy pendientes ya con la preparación de los cambios que tiene un nuevo reglamento, ajustes internos, porque sabemos que nos lo va a pedir ONAC, para que cuando ya tengamos los lineamientos claros, esa transición no sea tan compleja y sea rápida para todos nuestros clientes y usuarios. Entonces ya estamos trabajando nosotros desde el primer día que salieron los reglamentos, identificando los cambios, haciendo los ajustes en los procedimientos, en las solicitudes, y por eso estamos haciendo esta ronda de webinar para informarles qué cambios hay que impacten de una forma u otra los procesos de certificación y ustedes se puedan anticipar a estos cambios, no nos cojamos de sorpresa. Entonces estamos muy pendientes, en cuanto tengamos información se las estamos comunicando. Listo. Creo que serían pues todas las preguntas. Estaremos pues comunicándoles, digamos ya las respuestas o las informaciones que recibamos pues de los entes regulatorios para complementar y poder pues ya dar algunas respuestas más concretas que pues dependen ya de los organismos. Bueno, de todas maneras, Karen, muchas gracias por el espacio. A todos nos vemos en una siguiente oportunidad con el equipo de CIDED y estamos muy pendientes de cualquier duda o consulta por el interno. Una feliz tarde para todos. Listo. Esperamos encontrarnos nuevamente en nuestros próximos espacios y un feliz día para todos.